Formación general, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Casal Asociados. Vamos a iniciar con el tema de funciones y responsabilidades del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. El COPAS es el organismo que se encarga de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa a través de actividades de promoción, información y divulgación. Es decir, garantiza que los riesgos de enfermedad y accidentes derivados de trabajo se reduzcan al mínimo. Toda empresa debe tener un COPAS con este objetivo. Está reglamentado por la Resolución 2013 de 1984, Decreto 1295 de 1994 y Decreto 1072 del 2015. Aplica para entidades públicas y privadas. ¿Cómo se realiza la conformación? Cada COPAS está compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores con sus respectivos suplentes, así. De 10 a 49 trabajadores, un representante por cada una de las partes. De 50 a 499 trabajadores, dos representantes por cada una de las partes. De 500 a 999 trabajadores, tres representantes por cada una de las partes, y cuando son más de 1000 trabajadores, cuatro representantes por cada una de las partes. La forma de selección. El empleador designa sus representantes directamente. Los trabajadores se hacen por votación libre. Cada empresa debe hacer una solicitud de postulación para que todos los empleados que deseen participar lo hagan. Cuando se tengan todos los candidatos, se genera una votación libre donde todos los empleados participan y eligen sus representantes. El procedimiento lo establece la empresa. Se genera un comité por empresa según el número de empleados. La empresa que posee 2 o más establecimientos de trabajo podrá conformar varios comités. Cualidades de los miembros. Los integrantes del comité preferiblemente contarán con competencias como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, habilidades de comunicación asertiva, liderazgo, trabajo en equipo y compromiso. Son cualidades muy importantes ya que el COPAS busca que sean personas que deseen representar a los empleados y el bienestar en común de todos. No tiene ningún impedimento, pueden participar todos los empleados vinculados de la empresa. El periodo cuando se realiza la constitución es de 2 años. Entre los elegidos del comité pueden escoger el presidente y el secretario, lo eligen internamente, y las reuniones se deben de realizar por lo menos una vez al mes y generar acta de reunión. Ahora vamos a hablar de las funciones de todos los miembros del COPAS de acuerdo a la Resolución 2013 de 1986. Primero, proponer a la administradora de la empresa o establecimiento de trabajo la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo. 2. Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional dirigida a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o establecimientos de trabajo. 3. Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud ocupacional en las actividades que estos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los informes correspondientes. 4. Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes, promoviendo su divulgación y observancia. 5. Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan realizado. 6. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control. 7. Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de medicina, higiene y seguridad industrial. 8. Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la salud ocupacional, tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la salud ocupacional. 9. Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre la accidentalidad y las enfermedades profesionales con el objetivo de dar cumplimiento a lo estipulado en la presente resolución. 10.
mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes. Todas estas funciones están relacionadas en la Resolución 2013 de 1986. Además de las funciones, tenemos algunas responsabilidades como son asistir puntualmente a las reuniones en la fecha y hora estipulada, cumplir con las funciones como miembros del comité, firmar las actas de la reunión en las cuales participa, proponer acciones de mejora para implementar al interior del comité, realizar campañas y actividades de prevención dirigidas a todo el personal de la empresa, realizar la elección del secretario del comité. Continuamos con el tema de gestión y reporte de condiciones y actos inseguros orientados al autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? El autocuidado es en el ambiente de trabajo es la capacidad de las personas para elegir libremente la forma segura de trabajar. Se relaciona con el conocimiento de los factores de riesgo que pueden afectar su desempeño y o producir accidentes de trabajo o enfermedades laborales. El autocuidado cumple un rol clave en la cultura de prevención y la seguridad en el trabajo. Es la base sobre la cual cada persona adopta conductas seguras en los ambientes laborales y contribuye con su propio cuidado y el de sus compañeros, más allá de las condiciones de trabajo existentes y de lo que hagan otras personas en una organización. Principios del autocuidado. Motivación, conocimiento y habilidades. La motivación es querer cuidarse, tener pensamiento positivo y la mayor disponibilidad de agrado al realizar la labor asignada. Conocimiento. Tener claros los riesgos a los cuales está expuesto y las normas de seguridad. Habilidades es la capacidad que debe tener para desempeñar correctamente el trabajo. Acto inseguro. Son las faltas, olvidos, errores u omisiones que hacen que las personas al realizar un trabajo, tarea o actividad pudieran generar un riesgo de sufrir un accidente o incidente. Ejemplo, un comportamiento inadecuado, actuar sin autorización, no usar elementos de protección personal, uso indebido de equipos y herramientas, desobedecer normas o procedimientos y exceso de confianza. Condición insegura. Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinarias y herramientas que no están en condiciones de ser usadas y de realizar el trabajo para las cuales fueron diseñadas o creadas y que ponen en riesgo de sufrir un accidente e incidente a las personas que las ocupan. Ejemplo, condiciones inseguras ergonómicas, locativas, eléctricos, mecánicos, físicos, químicos, biológicos. Por ejemplo, acá tenemos una condición insegura que es el reguero de agua porque el dispensador está botando agua. Un acto inseguro sería pasar sobre ese charco de agua. Incidente. Es un acontecimiento no deseado que pudo haber ocasionado daño físico, lesión o enfermedad ocupacional o daño a la propiedad. Ejemplo, casi me caigo pero no me alcancé a sujetar de la puerta. El casi me caigo, casi me golpeo, casi me aporreo se considera incidente. Riesgo. Es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. El riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. Si bien no siempre se hace, debe distinguirse adecuadamente entre peligrosidad, que es la probabilidad de ocurrencia de un peligro, y la vulnerabilidad, es la probabilidad de ocurrencia de daños dado que se ha presentado un peligro, y riesgo propiamente dicho. Tenemos que tener en cuenta que el riesgo es la medida. Qué tan probable es que ocurra y qué tan grave es que pase. Peligro. Riesgo potencial de que un riesgo se materialice y se convierta en un accidente de trabajo o incidente. Es la fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad o al medio ambiente. Es la situación que se caracteriza por la viabilidad de ocurrencia de un incidente potencialmente dañino, es decir, un suceso o acto para crear daños sobre bienes jurídicos protegidos. El peligro es real cuando existe aquí y ahora y es potencial cuando el peligro ahora no existe, pero sabemos que puede existir a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de la naturaleza de las causas que crean peligro. ¿Qué hacer con el reporte de una condición, acto inseguro e incidente? En las reuniones mensuales del COPA se deben verificar todos los reportes entregados por los colaboradores y definir la intervención y análisis de los siguientes puntos. Se requiere visitar el lugar o puesto de trabajo. Se requiere realizar una acción coyuntural preventiva de seguimiento para esta condición.
Acciones a desarrollar una vez realizado el reporte. Luego, desde el área de seguridad y salud en el trabajo, se verifica que se haya realizado la totalidad de las acciones definidas y se realiza la custodia de los reportes. Todos los reportes deben estar firmados por el presidente del COPAS. Cada 6 meses se debe enviar a la gerencia el consolidado con la información de los reportes entregados en ese periodo de los colaboradores, informando el estado de las acciones y el costo de las mismas. Es muy importante tener en cuenta que en Casal Asociados se cuenta con un formato para el reporte de condiciones y actos inseguros. Todas las personas lo pueden imprimir o solicitarlo al área de seguridad y salud del trabajo, diligenciar la primera hoja y entregarlo al presidente del COPAS o al área de SST para hacer la gestión antes mencionada. Objetivos del autocuidado y reporte de condiciones y actos inseguros. Tenemos muchos objetivos. Los principales son prevenir accidentes de trabajo, prevenir enfermedades laborales, prevenir lesiones, estar saludable y asegurar el bienestar de tu familia. Todo lo que hacemos en pro del cuidado integral se considera que estamos contribuyendo a evitar accidentes e incidentes de trabajo. Inspecciones de seguridad con enfoque en gestión del riesgo. ¿Qué es una inspección de seguridad? Técnica sistemática de observación de áreas y puestos de trabajo que nos permite identificar actos o condiciones de riesgo que podrían llegar a convertirse en incidentes o accidentes de trabajo, con el propósito de establecer medidas de control que reduzcan, controlen o eliminen los factores de riesgo presentes. Beneficios de las inspecciones de seguridad. Permiten detectar y controlar condiciones subestándares, verifican procedimientos y normas de trabajo, determinando acciones de control preventivas o correctivas, fomentan la interacción de la seguridad y salud en el trabajo con otras áreas de la empresa, mantienen procesos de mejora continua de las condiciones de trabajo. Están dirigidas a descubrir condiciones y métodos inseguros de trabajo, analizar por qué existen estas condiciones y métodos inseguros y controlar con el fin de eliminar las condiciones y métodos inseguros. Muy importante, descubrir, analizar y controlar, siempre con el fin de evitar la ocurrencia de accidentes o incidentes de trabajo. Tienen una finalidad y es descubrir las causas de posibles accidentes que pueden involucrar pérdidas de personas, equipos, material y medio ambiente. Hay dos tipos de inspecciones, las informales o planeadas y las inspecciones planeadas, que se dividen en generales de partes críticas y especiales, que es el sistema de permisos. Inspecciones informales o no planeadas. Se hacen a medida que se realizan las actividades rutinarias y detectan solo los problemas que son muy obvios, aquellos con los que se encuentran en su camino. Sus características son, se realiza sin un cronograma previo, no son detalladas, pueden ser realizadas por cualquier persona sin requerir de un proceso de entrenamiento en seguridad, se reportan de inmediato las condiciones encontradas, no requiere un informe en especial con los resultados obtenidos. Hay que tener en cuenta que las inspecciones no planeadas son las que se hacen cuando yo voy por los puestos de trabajo y digo, ay, mira, cuidado que esa silla hasta que se daña, cuidado que hay un reguero. Lo que yo no planeo, pero que observo durante las actividades. Por el contrario, las inspecciones planeadas se dividen en tres: inspecciones generales. Se dirigen al reconocimiento de las posibles fallas o factores de riesgo presentes en las instalaciones en general, internas y externas. Se realiza frecuentemente en forma mensual o de acuerdo al cronograma que tengamos. Inspecciones de partes críticas. Una parte crítica es aquella área, equipo o maquinaria que pueden causar un problema mayor que otras partes de él, cuando se han gastado, dañado o no funcionan correctamente y cuya falla afecta en gran porcentaje o en forma total a la producción, a la propiedad y a la vez crea un riesgo grave para la vida de los trabajadores. En Casal Asociados en este momento no tenemos inspecciones de partes críticas. Y además están las inspecciones especiales. Se planean con motivo de procesos de permisos para tareas de alto riesgo, tales como trabajo en caliente, espacios confinados, en alturas, energías peligrosas y en investigación de incidentes o accidentes de trabajo. En este caso nos aplican las investigaciones de los incidentes o accidentes de trabajo y eventualmente se podría presentar algún permiso especial cuando generamos actividades de infraestructura. Las inspecciones planeadas requieren de unas especificaciones como son cronograma y planeación.
Están orientadas por lista de chequeo previamente elaborada según los factores de riesgo. Las personas que las hacen requieren de un entrenamiento previo como el que estamos haciendo para saber qué es una inspección de seguridad. Tienen unos objetivos definidos sobre los aspectos a revisar. Utilizan un sistema definido para la priorización. Permiten la participación de los trabajadores del área implicada, sus jefes y supervisores. Requieren de un informe final detallado con los resultados obtenidos. Como vemos, la diferencia entre las planeadas y no planeadas es que la no planeada es algo informal que se hace de manera oral en el momento en que estamos haciendo un ejercicio de recorrido, mientras que las planeadas sí se sabe cuándo se van a hacer, quiénes son los responsables y se tiene que generar un informe final con los hallazgos. Responsables de la inspección. Normalmente dentro de las empresas se asignan responsables que van desde la dirección, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, brigadas de emergencia, los encargados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y los trabajadores y empleados en general. Todas las personas de la organización tienen responsabilidad con la seguridad. Por eso muchas personas se mantienen haciendo inspecciones no planeadas, que son lo que se detecta durante la jornada laboral, y cuando hacemos las inspecciones planeadas, pues se definen los responsables. La periodicidad. El proceso de inspección se hace cada que ocurre un siniestro dentro de los sistemas de permiso para tareas de alto riesgo, al comienzo de una tarea calificada de alto riesgo. Periódicamente para verificar el estado de las instalaciones, periódicamente para verificar condiciones generales de seguridad, orden y aseo, entre otras. Además, cuando se hacen planeadas se tiene un cronograma de inspección. 1. Definir los tipos de inspecciones que requieren en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 2. Definir responsables en cada una de las áreas. 3. Determinar la periodicidad para cada una de las inspecciones. Investigación y análisis de accidentes e incidentes de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de esa investigación? Sale de la resolución 1401 del 2007. Prevenir la ocurrencia de nuevos eventos, lo cual conlleva a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de las empresas, que comprende al Ministerio de la Protección Social, unificar las variables para la investigación de accidentes e incidentes de trabajo para que sus resultados puedan ser aplicados en el desarrollo de los sistemas de vigilancia epidemiológica y en la recolección y análisis de información. La participación del COPAS está dada desde el decreto 1530 de 1996, que indica que los vigías o el COPAS deben participar en la investigación de los accidentes de trabajo mortales que ocurran en las empresas donde laboran. Vamos a iniciar hablando de unas definiciones que tenemos que tener claras para poder hacer una adecuada investigación de un accidente de trabajo. Accidente de trabajo. De acuerdo a la resolución 1401 del 2007, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar u horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produce durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. Entonces hay varias cosas que aclarar acá. Tenemos que tener en cuenta que para que aplique accidente de trabajo en transporte, tiene que ser un transporte suministrado por el empleador desde el lugar de la residencia. Si el trabajador llega por sus propios medios, no hay lugar a un accidente de trabajo. Incidente de trabajo. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente en el cual hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y o pérdida de los procesos. La investigación como tal es el proceso sistémico de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generan o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objetivo de prevenir su recepción mediante el control de los riesgos que lo produjeron. Causas básicas. Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas, razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándares o inseguros, factores que una vez identificados permiten un control administrativo significativo. Causas inmediatas.
Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto. Por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos subestándares o actos inseguros y condiciones subestándares o condiciones inseguras. Entonces, las causas básicas van enfocadas a lo que ya estaba en el lugar de trabajo o ya tenía el trabajador que no se puede cambiar. Entonces, hablemos de un accidente de trabajo en una vía que tenía un hueco. Ese hueco ya es una causa básica porque es una vía en mal estado. Las causas inmediatas o subestándar hacen referencia a lo que pasa en ese momento. Entonces, por ejemplo, iba el trabajador en esa vía que tenía el hueco, que es la causa básica, pero iba manejando súper rápido. Eso es una causa inmediata. O estaba lloviendo, entonces afecta mucho más ese hueco que había en la carretera. Accidente de trabajo grave. Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal, fractura de huesos largos, fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito, trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras, lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Naturaleza de la lesión. Se denomina por sus principales características físicas: amputación, fractura, herida, lumbalgia, quemadura, entre otros. ¿Qué fue lo que pasó? Parte del cuerpo afectada se clasifica la parte del cuerpo que resultó directamente afectada por la lesión. Cuando la naturaleza de la lesión o la lesión afecta varias sesiones o una parte principal del cuerpo o diferentes miembros principales del cuerpo, debe utilizarse la categoría de partes múltiples. Agente de la lesión. Se refiere al objeto, sustancia, explosión o movimiento del cuerpo que directamente produjo la lesión. Tipo de accidente. Se designa al suceso que directamente produjo la lesión. Entre esos se encuentra golpeado contra o por, caída de un nivel superior o a un mismo nivel, cogido en, debajo o entre, sobreesfuerzo. Cuando hablamos de accidente de trabajo, tenemos que tener en cuenta que los aportantes, en este caso los empleadores, tienen unas obligaciones como son conformar el equipo investigador, investigar todos los accidentes e incidentes, adoptar una metodología de investigación y formato cuando sea un accidente de trabajo grave y mortal, utilizar el formato suministrado por la ARL, implementar las medidas y las acciones correctivas, proveer los recursos, elementos, bienes y servicios necesarios para implementar las medidas correctivas que resultan de la investigación, implementar el registro del segmento realizado a las acciones ejecutadas, remitir a la ARL las investigaciones de los accidentes graves y mortales dentro de los 15 días siguientes, llevar los archivos de las investigaciones adelantadas y pruebas de los correctivos implementados, los cuales deberán estar a disposición del Ministerio de Protección Social cuando estos lo requieran. Obligaciones de la ARL. Proporcionar la asesoría, desarrollar e implementar una metodología y suministrarla, remitir al Ministerio de la Protección Social los formatos para aprobación, analizar las investigaciones remitidas por los aportantes, profundizar o complementarlas si es necesario, capacitar al aportante en investigaciones de accidentes de trabajo, participar en la investigación cuando se estime necesario, emitir conceptos técnicos, realizar seguimiento a las medidas de control sugeridas y tener los soportes disponibles cuando el Ministerio de Protección Social los solicite, remitir al Ministerio de la Protección Social informe semestral sobre los incumplimientos, informar a los aportantes sobre el resultado de las investigaciones. Las obligaciones que vimos anteriormente del aportante es lo que tiene que hacer el empleador como obligación con sus empleados. Estas son las obligaciones de la ARL que es contratada por cada empleador. Es de libre escogencia, hay muchísimas en el mercado. En Casal Asociados, la ARL que paga para sus empleados es Sura y esas las escoge el empleador, no es de libre escogencia del empleado. Metodología de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. El aportante deberá utilizar la metodología que más se ajuste a sus necesidades y requerimientos. Cuando el accidente sea grave o mortal, en la investigación deberá capacitar un profesional. Deberá participar un profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo se conforma? El equipo investigador está conformado por el jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado, representante del COPASA, la persona accidentada y el encargado de seguridad y salud en el trabajo.
Si el accidente tuvo algún testigo, ese testigo también debe participar con su relato de la investigación del accidente. Tienen como función todos investigar todos los accidentes e incidentes de trabajo presentados al interior de la organización. Se debe generar un informe de la investigación que debe contener como mínimo relato completo y detallado de los hechos, variables y códigos del informe, de acuerdo a la resolución 156 del 2005. Características: la naturaleza de la lesión, parte del cuerpo afectada, agente de la lesión y tipo de accidente de acuerdo a las definiciones que vimos anteriormente. Causas del accidente o incidente. Y compromiso de adopción de medidas de intervención. Siempre que se hace una investigación, se hace el análisis causal para determinar un plan de acción con el fin de que no se vuelva a presentar. Cuando el accidente sea mortal, o sea que generó un muerto, la ARL remitirá dentro de los 10 días hábiles siguientes a la emisión del concepto, junto con la investigación y copia del informe del accidente del trabajo, al Ministerio de la Protección Social. Cuando son investigaciones de accidentes de trabajo simple, se hacen al interior de la organización con el grupo investigador. Cuando son accidentes de trabajo graves o mortales, participa la ARL y ella es la encargada de enviar toda la documentación al Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles son los costos ocultos o sin asegurar de un incidente o accidente de trabajo? Tenemos que tener en cuenta que no solamente es el tema del pago de la ARL. Detrás de un accidente están algunas pérdidas como lo son tiempo de la investigación, salarios pagados por pérdida de tiempo, costos de contratar y o capacitar al personal de reemplazo, demandas o sanciones, tiempo extra de supervisión, tiempo de trámites administrativos, impacto a la producción después del evento, porque todo el mundo quiere saber qué pasó, por qué, dónde, cuándo. Daños materiales en maquinaria, equipos o locaciones. Impacto a la imagen corporativa. Una empresa que tenga un nivel alto de accidentes de trabajo, pues es una empresa que siempre va a estar supervisada por las ARL y que quiere decir que no tiene una cultura de seguridad. Criterios para la recolección de datos. El equipo investigador tiene que tener muy en cuenta que hay 10 aspectos que se deben de tener en cuenta en el momento de hacer las entrevistas y las investigaciones de los accidentes de trabajo, como son: evitar la búsqueda de responsables, aceptar solamente hechos probados, nunca suposiciones, evitar hacer juicios de valor durante la toma de datos, realizar la investigación cuanto antes, verificar si las condiciones de trabajo eran las habituales o ese día se presentó algún cambio o novedad. Las declaraciones deben de ser directas del accidentado y o testigo que presenciaron el hecho reciba varios testimonios. Es conveniente realizar la entrevista de forma individualizada. Esto es muy importante, ya que con esto encontramos si hay diferencias en los relatos y eso nos puede dar indicios de las causas básicas e inmediatas. Solicitar relatos que tengan secuencia y orden cronológico desde la actividad o situación previa hasta la ocurrencia del accidente. Si es posible, tome fotografías, videos, recolecte muestra y cualquier evidencia que logre aportar pruebas de lo ocurrido. Es conveniente detectar el mayor número de factores causales posible. Aplique una metodología de análisis causal. Acá tenemos una pirámide. Esta pirámide se llama la relación de incidente-accidente. De acuerdo a las investigaciones desde el área de seguridad y salud en el trabajo a nivel mundial, se estima que por cada 600 incidentes se presentan 30 lesiones graves, que por esas 30 lesiones graves no reportadas ocurren 10 lesiones graves, que por esas 10 lesiones graves puede presentarse un accidente de trabajo mortal, o sea, la muerte. Si todo lo enfocáramos al tema preventivo, de reportar todo lo que ocurre de actos, condiciones e incidentes, evitaríamos llegar a los accidentes mortales. Algunas de las metodologías para realizar la investigación de trabajo son: espina de pescado. Esta nos habla de una causa-efecto. Acá hablaríamos de qué es el accidente de trabajo y acá hacemos un análisis causal con las 5 M's: materiales, maquinaria, mano de obra, métodos, medio ambiente. Tenemos que tener en cuenta que hablaríamos que si el accidente se produjo por alguna de estas causas, a esas es a las que le haríamos el análisis causal con el fin de llegar a qué fue lo que pasó. Existe el árbol causal. Hablamos que acá arriba ponemos el problema o qué fue lo que ocurrió y empezamos a analizar las causas. Esas causas siempre van a tener causas o estándar que nos llevan a cuál fue el problema. Entonces,
Ponemos las causas y vamos diciendo hasta llegar a la última, que fue la que ocasionó el accidente o incidente de trabajo. Otra de las metodologías son los 5 porqués, donde hablamos de que se preguntan por qué ocurrió y cada respuesta del por qué nos va dando el siguiente por qué. Miremos un ejemplo. ¿Por qué sucedió el accidente? Porque el trabajador pierde el control de la motocicleta y cae al paso del camión. ¿Por qué pierde el control? Porque el piso estaba resbaloso por arenilla, traía peso en la moto y además coge la curva a exceso de velocidad. ¿Por qué cogió rápido la curva? Porque tenía afán y no tuvo precaución en conducir bajo una velocidad adecuada para curvas. Porque no tomó la curva a la velocidad indicada, no estaba capacitado en seguridad vial y manejo defensivo, tomó una decisión imprudente al exceder la velocidad en curva, porque no tenía capacitación, porque no se había contemplado este riesgo como prioritario, no se tenían establecidos programas de seguridad industrial y de prevención de riesgos. Este se supone que sería lo que más vamos a atacar en esta investigación, comenzar a capacitar los conductores, generar programas de seguridad industrial, empezar a hablar de los riesgos de seguridad vial. Este es uno de los métodos. El otro es el efecto dominó, en el cual hablamos que hay falta de control, causas básicas, causas inmediatas del incidente y cuál fue la pérdida. Que todo esto nos va a generar el accidente de trabajo. Recuerda, la investigación de incidentes y accidentes de trabajo no busca culpables, permite encontrar las causas que lo originaron para prevenir su repetición. Gracias por la atención prestada.